Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a todo el público en general que nos acompaña esta tarde. Hoy iniciamos un nuevo proyecto con la universidad que lleva por nombre Explorador y Expro, y esta es la primera temporada donde vamos a descubrir las artes y los artistas de nuestra universidad. Únete con nosotros, conéctate a estas entrevistas con nuestros artistas, docentes que son de arte, cultura, plástica, canto, música y danza. Pues iniciamos este viaje y nos puedes seguir en redes sociales como en Facebook, YouTube, Instagram, para descubrir estos nuevos mundos y estas nuevas realidades en las ciencias, el arte y los ecosistemas culturales. Yo soy Nelson Alonso Quintero Espinosa, soy docente de la Universidad IEXPRO, maestro y mejor dicho, docente en la licenciatura de formación en arte y cultura. Y pues para iniciar esta aventura, esta exploración, pues tenemos a uno de nuestros docentes. Su nombre es el doctor Armando Agustín Zumárraga Hernández. Bienvenido, doctor, ¿cómo se encuentra? Muy bien, maestro Nelson, gracias a la Universidad IEXPRO por este inicio de compartir la cultura de lo que hacemos dentro de la universidad para aquellos que quieran formarse en licenciados en arte y cultura. Bien, pues yo quisiera presentarles al maestro un poco de su currículum. Él es licenciado en Educación Media Superior en el área de Educación Artística, es licenciado en Educación Primaria, maestro en Psicología Organizacional, en Psicología Clínica y de la Salud, doctor en Desarrollo Humano y tiene una gran variedad de diplomados, cursos en los que ha estado y que también ha impartido. Y pues como les dije, además es un docente distinguido de nuestra universidad IEXPRO en la licenciatura de Formación y Arte y Cultura. Hoy tocaremos lo que es el tema de la flauta soprano y su gran utilidad como un medio para acompañar procesos de aprendizaje y conducta. Y que creo que esto no solamente les va a interesar al área de licenciación en Formación en Arte y Cultura, sino también, por ejemplo, a pedagogos, a psicólogos, todos aquellos que también, por ejemplo, en el área de problemas de aprendizaje, ¿no? Entonces, creo que esto es un tema que puede abarcar para a muchas profesiones, ¿no? Pero bien, para no hacer tanto, agrandar tanto la introducción, maestro, pues coméntenos acerca de la flauta soprano, ¿no? Y como siempre en clases iniciamos, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuál es el concepto, ¿no? ¿Y dónde se origina? ¿Cómo se evoluciona la flauta soprano? Así es. Bueno, se tiene en la parte de la historia que inicia en la prehistoria, pero un dato interesante es que se comenta que tiene más de 43,000 años, y esto no lo determino yo, sino los investigadores y estudiosos que se dieron cuenta de su origen a través de esa parte antropológica de ese estudio, y que los llevaron a encontrarse con la flauta de pico, que era pequeña en osamenta de huesos, en las cuevas del sur de Alemania. Ahí es donde empieza ese origen, esa investigación, tomando en cuenta que la flauta de pico, así llamada en ese entonces, nada más consistía en 4 orificios. Después, en las excavaciones se fueron dando cuenta que de acuerdo a los huesos que fueron encontrando, había flautas de 6, de 8, de 10, e inclusive hasta de 12 orificios. Bueno, todo ese proceso tiene su evolución, y en esa parte de la historia, la flauta de pico sirvió para aquellos chamanes que la utilizaban para los medios de curación y de liberar esa energía que decían que estaba mal utilizada. Entonces, esa pequeña flauta de pico con 4 orificios servía para alejar esos espíritus y reconfortar o regresar pues ahora sí, al enfermo a través de ese sonido que en verdad relaja. Pasado el tiempo, pues llega en ese gran recorrido en una transformación de una madera hermosa con una tonalidad en tenor, porque entre más grande, o sea, se dejaron de utilizar las osamentas por la madera, maderas hermosas, empieza el tenor, el alto, el soprano, el sopranino,
y después se va eliminando hasta llegar al barroco, que ahí ya la flauta prácticamente desaparece y se le da pie a la flauta transversal. Deja de ser de madera, deja de ser un instrumento que se utilizaba, y que bueno, en la historia también se cuenta que la flauta pues era la que utilizaban para el campo, y prueba de ello es que en Oaxaca, dice la historia, que un indito oaxaqueño, mal dicho, ¿verdad?, por la historia, fue nuestro presidente, don Benito Juárez. Él pastoreaba con una flauta de pico. Y entonces, bueno, no nada más era Alemania, sino que también de este lado los aztecas lo hicieron a través de la arcilla, e hicieron flautas en aves, o sea, simulando el ave, ¿verdad? 2 orificios, y ellos hacían ese sonido característico del ave. Entonces, cada uno de los lugares geográficos del mundo tuvo también su presencia en cuanto a esa creación de la flauta. Pero fue hasta el año sí, exactamente, de 1600, o los 60, perdón, en los años 60, en los años 60, en España, sí, en España ya se crea por primera vez la flauta dulce como un elemento pedagógico para la educación ya formal, la educación básica como una estructura pedagógica para dar inicio a un instrumento demasiado económico para la época y hasta la fecha muy económico, y que tiene muchos beneficios dentro de toda la gama de instrumentos que tiene una orquesta. Pero este es el más accesible y es el que tiene una composición grandísima para todo el aspecto de educación y de salud, que hace rato lo tocó. Porque después de la época barroca se crea algo que se llama la musicoterapia. Pero bueno, me van a decir, ¿y quién inventó la flauta? pues sí, ¿verdad? Después de las osamentas, Teobaldo Bohem, ya fue en 1832 que hace la primer flauta con 12 orificios. Él fue el creador de esa flauta, dejando ya de ser de pico. Ya tiene su boquilla, ahora sí ya más formal, más grande, siendo una flauta ya tenor, una flauta de bajo, y bueno, para poderla transportar a todos los niños, se tuvo que hacer con un material plástico resistente, y que el creador de todo eso, pues perdón que diga la marca, pero se llama Yamaha. Y Yamaha la transportó a todo el mundo, generando con ello el aprendizaje y toda esa relación motriz, desde la parte cognitiva, la parte psicomotora, ¿sí?, y la parte afectiva también, porque ese instrumento nos ayuda a desinhibir aquello que estoy pasando, de manera emocional, que me ayuda también a la convivencia. Y entonces se sigue utilizando como un medio dentro de la musicoterapia para ayudar a aquellos niños que tienen discapacidades intelectuales, y que bueno, si bien es cierto, algunos especialistas dirán, no la deben de utilizar por los sonidos agudos, porque con eso, pues el niño que tiene autismo no lo tolera. Pero aquí hay una explicación del por qué. Porque aquí tengo mi flauta, ¿no? Es flauta. De hecho, esa es la flauta soprano. Que de hecho, bueno, le interrumpo un poquito. De hecho, esa flauta hace mucho tiempo, cuando yo estaba en la secundaria, fue cuando nos enseñaban en secundaria a utilizarla, claro. Algunos en primaria, ¿no? Me acuerdo que tenía un maestro, ¿no? Y nos enseñó esto, la canción creo que fue la de Adelita, con esta flauta, ¿no? Bueno, digo, por si algunos que están viendo y no identifican qué es la cuál es la flauta soprano, cuál es la flauta dulce, pues aquí está un ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está. Bueno, pero esta cuestión tiene 2 octavas. Es algo muy curioso. Tiene lo grave y tiene lo agudo. Pero cuando no emitimos el sonido como debe de ser, entonces genera un ruido, porque hay una vibración regular que nos hace un sonido agradable al oído, y cuando nosotros no lo emitimos de manera correcta, pues lastima.
Y si a mí me lastima, si a mi maestro Nelson no lastima, pues ahora los niños que tienen una condición diferente a la nuestra, por supuesto que les va a lastimar. Ahí identificamos a qué niño, ojo, también en la discriminación auditiva para detectar o determinar qué niño tiene problemas de audición. ¿Ah? Entonces, ese es un instrumento básico, pero muy completo. Ayuda en la parte foniatra también por los niños que no pueden pronunciar algunas sílabas, algunas letras. Bueno, pues cuando yo soplo, tengo que acompañarlo con sílabas. También me sirve en la parte de respiración. Y comentaba en una clase, hoy en día que estamos pasando por esta pandemia COVID, esto nos ayuda en la parte de respiración. ¿Por qué? Porque en una melodía que tiene 16 compases, va a hacer que yo esté de manera constante haciendo mi ejercicio de respiración. Pero también tiene algo muy importante, que es de uso personal, y vamos a tener que vivir hasta que llegue la vacuna, a vivir con esto que se llama mío. No lo puedo prestar porque lo introduzco a la boca y aquí puedo generar no nada más la transmisión del COVID, sino algunas otras infecciones que pueda yo tener en mi garganta. Por eso es importante su cuidado, y lo puede tocar un niño de preescolar hasta una persona de 100 años. Sirve, e inclusive sirve en esta parte de estimulación temprana o antes del embarazo, generando vibraciones regulares de paz y de tranquilidad, de tal manera que si mamá que va a esperar un niño empieza a tocar la flauta, va a generar un estado de paz y de confort. O sea, le va a ayudar, vuelvo a repetir, a la parte de la respiración, que es la pieza fundamental de nuestro estado de relajación, disminuye el estrés, genera calma, propicia atención, porque aparte tengo que aprender las figuras. O sea, tengo que hacer una figura, tengo que aprenderlo en mi pentagrama, medir el tiempo, lleva matemáticas, y lo voy a ir viendo conforme me vaya yo adentrando en el mundo mágico de la flauta. Aparte de que se cuentan muchas aventuras. Esa flauta, ya lo dije, que servía para el pastoreo, ¿no? Pero había una flauta... De hecho, tenemos el cuento de la flauta mágica, ¿no? Eso, ¿no? Ya lo había comentado, ¿no? Sigue siendo mágico ese instrumento cuando se ejecuta como debe de ser. Adelante, maestro. Y ahora, bueno, mi pregunta es, usted, ¿cómo fue que ¿cómo dice? Entró a ese mundo de la musicoterapia con la flauta, ¿no? O sea, hablamos de que la flauta, pues ahorita nos explicó que tiene, nos puede servir para muchas cosas, ¿no? Para desarrollar procesos mentales, ¿no? Sí. Y también, por ejemplo, la parte sensitiva, la parte motriz. Entonces, hay muchas áreas que nos puede servir para desarrollar en un niño, ¿no? Pero a mí me gustaría saber de usted, ¿cómo fue que empezó a entrar en este mundo, ¿no? A interesarse, porque, pues, aparte de que veo que usted está en su currículum, ¿no? O sea, es psicólogo, es educador, es músico. Entonces, bueno. ¿Y cómo fue que se empezó a interesar en esto? ¿Por qué este instrumento y no otros instrumentos? Bueno, aquí hay algo muy curioso. En mí vive un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. Dije que en los años 60 en España se da la apertura para que entre a la educación. Yo estudié en una escuela de gobierno, pero era un niño, hasta la fecha, con una condición diferente, porque no es una enfermedad. Hasta hace unos años le llamaron trastorno de déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad. En mi caso, soy una persona que tiene presión arterial alta por cuestión de mis padres. Entonces, para poder identificar primero un trastorno, debo de irme a esa historia. Y en esa historia estoy yo. Un niño inquieto, un niño que daba lata, un niño que no lo detenía ni la PGR. Entonces,
pues no había mucho psicólogo, no había muchas cosas como las que hay el día de hoy. Y entonces, para que yo estuviera tranquilo y ocupado, me invitaron a los 8 años a probar un instrumento, a tocarlo, a participar en las actividades escolares. Y eso tranquilizó mi temperamento. Eso hizo que yo me pusiera más tranquilo. Y entonces no nada más la flauta, la guitarra, el piano, la batería, cantar. Obviamente, pues todas las carreras que tengo. Entonces, ojo, no estamos enfermos. Es una condición diferente. Sí, no. O sea, no, de hecho, sí, de hecho, bueno, vamos a hacer un comentario sobre esto del TDAH y todo esto de los problemas de los niños motricidad. De hecho, ha habido una idea de que el niño hay que, ¿cómo le diría yo? Hay que tenerlo estático, hay que estar quieto, y si no estás quieto, y eso ya es un problema, ya se vuelve casi un trastorno, ¿no? Cuando realmente nosotros tenemos que dar a los niños que corran, que caminen, que disfruten. De hecho, antes habían espacios más grandes, ¿no? Si hablamos de los años 40 y 50, eran los grandes patios, los niños jugaban, gritaban, reían, y ahí no había TDAH. Pero ahorita los espacios son chiquitos. Y entonces el niño lo quiere tener en un espacio, no quiere, o sea, y el niño, en su naturaleza es de explorador, ahora sí como nuestro nombre de nuestro programa, ¿no? Le gusta explorar, le gusta tocar, le gusta investigar, ¿no? Exacto. Y ahí es donde viene esta problemática que de repente la misma educación es, no hagas esto, no preguntes esto, no toques aquello, quédate sentado, ¿no? Y ya eso se vuelve un problema, ¿no? Ya todo el mundo quiere decir, ya tiene TDAH el niño, ¿no? Claro, podemos hablar que sí es el TDAH sí es un trastorno, pero también tenemos que ver que realmente sea una buena valoración, ¿no? No cualquier niño que hace un berrinche o hace esto ya es un TDAH, ¿no? Ahora, a mí me gustaría saber también, por ejemplo, a partir de esto que nos contó, ¿no? De la flauta transversal y todo esto, ¿usted enseña a utilizar la flauta, la flauta soprano, dulce soprano aquí en la escuela? Sí, ¿Cómo ha sido su experiencia? A ver. ¿Para qué les sirve, por ejemplo, a los licenciados de arte y cultura aprender la utilización de la flauta dulce? Muy bien. Bueno, ese instrumento dentro de la musicoterapia, voy a trabajar con las dos cosas. Me va a centrar el pensamiento. ¿Por qué? Porque voy a trabajar con los dos hemisferios. Porque voy a trabajar la parte lógica de lo que son la estructura musical, la escala musical. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pero no es así nada más, sino es una combinación de sonidos que van a generar una melodía. Pero aparte viene la parte creativa, donde yo voy a jugar con esas notas, esa posición de grave y agudo, y voy a también a trabajar en la parte de poner notas rápidas, o sea, corcheas, semicorcheas, negras, blancas, y en esa combinación de la parte lógica y la parte creativa, centro mi pensamiento porque no voy a poder hablar. Entonces me voy a concentrar. Entonces yo les comento a los alumnos que esto es como, no tengo nada en contra de nada, es nada más como una pequeña observación. Hay quien aprende, dicen que a golpes, ¿no? Malo. Y hay que aprender como debe de ser, o sea, como está estructurado. Y entonces hay quien le dice al niño, pon la flauta, escucha la canción y búscale. No, así no es. Tiene un proceso cognitivo y tiene un proceso del por cual yo lo tengo que hacer. O sea, ese proceso es el mismo que ocupamos todos cuando nacemos. Primero me alimento, me cargan, me arrullan, que eso me da la parte de vínculo materno con mamá e hijo, y bueno, y después empiezo el gateo. Es lo mismo. Primero tengo que conocer su limpieza, su forma de amarla, de quererlo, de ponerla al día, de enterarme cómo es, y después ver todos los beneficios que me tiene. Entonces yo les digo, no es meterla a la boca primero, no, primero la tengo que, ahora sí que, primero la tengo que acariciar, sentir la parte de la digitación. Y empezamos con su nombre, el dedo y en qué orificio va. Pero la dividimos
para que escuchen dos sonidos, porque dije que sean dos octavas, una que es grave y otra que es agudo. Entonces, vuelvo e insisto, cuando trabajo con los alumnos, maestros, que les van a enseñar a sus alumnos, primero debo de identificar cuáles son los sonidos graves y luego los agudos. Grave, agudo, entonces ya estoy midiendo yo esa parte de mi respiración y de salida de aire. Pero si le soplo más fuerte, lo que voy a emitir va a ser una vibración irregular que se conoce como ruido. De ahí, entonces, ya le quito la boquilla y le digo que ya identificó el grado grave y agudo. Ahora sí empezamos a estructurar la posición de nuestros dedos. Mano izquierda, aquí está, perdón, porque es al revés, ¿no? Mano izquierda, es que soy el espejo, ¿no? Mano izquierda, y luego mi mano derecha. ¿Cómo se mueve? Porque esto se mueve por mi dedo meñique. Algunos lo tienen el dedo un poco más largo, otros más chiquito, por eso se mueve. Pero no cambia su afinación, solamente cambia la posición para yo poder tocarlo perfectamente. Aquí está. Acá está. Aquí está. Una vez que ya identifiqué dónde va mi dedo, porque esto es como lo hacen las personas invidentes. Dice que primero lo tengo que sentir para que haya una conexión entre mi instrumento y la parte cognitiva. Porque aquí no es de memorización. La música no se memoriza. ¿Por qué? Porque cuando identifico el valor y la posición en el pentagrama, ya sé que va a tener un nombre y un sonido diferente. Lo que va a generar, pues así es una melodía. Y cuando genero una melodía, genero yo esa parte de ayuda a mi trastorno que me dice el maestro, el médico neurólogo, el psicólogo, tiene un trastorno. ¿Pero cuál? No, pues este TDAH, por ejemplo, o el TEA, es de autismo, pero los niños autistas lo tocan y genera una emoción en ellos porque para ellos no es que sea un reto, es un descubrimiento a cada uno de los sonidos que se empiezan a encontrar. Entonces, cuando yo tengo un problema, e inclusive quienes tienen problemas motrices, me va a servir como un instrumento terapéutico para que yo lo pueda mover y manejar. Va a hacer que tenga rapidez en las notas rápidas, valga la redundancia, y lento cuando tenga notas que tienen duración de 4 segundos, 6 u 8 segundos, que generan en mí como persona el que me relaje. ¿Qué hace? Que aprenda un idioma universal, como es la lectura de la partitura, muy sencilla para nivel básico, porque solamente son 8 notas musicales, y de ahí generamos no una, muchas canciones. Y podemos ir a Japón, podemos ir a Alemania, Suiza, y es el mismo lenguaje musical. Entonces, con dos escalas, en grave y en agudo, puedo hacer muchas melodías. La cuestión es enseñarle a los alumnos de manera correcta. Enseñarle que no nada más va a ser para que yo me aprenda la canción de Maluma, o la de Daddy Yankee, o la de Julián Álvarez, ¿no? No, sino la parte bonita, la parte que pueda jugar, ojo, que pueda jugar con esa poesía coral. La poesía coral se perdió, pero decía coral porque venía el coro y venía un ensamble musical. O sea, se escuchaban las diferentes voces, pero no eran las voces nada más masculinas o femeninas. O sea, se refería a esa parte de tonalidad que envolvía esa poesía. Y de hecho, una canción es un poema hecho canción, no hecho melodía. Bueno, maestro. Bueno, como ya habíamos dicho, por pequeños problemas técnicos, vamos a repetir, se va a repetir este
esta entrevista y yo creo que me gustaría que volviéramos a repetir, si se puede, otra entrevista con usted, hablando más profundidad de la flauta soprano, o también de otro instrumento, ¿no? O de otra arte, porque ahorita también, digo, al ver su currículum, también tiene otras áreas, ¿no? Que es de interés para platicar. ¿Qué le podría decir, qué le podría decir a nuestros alumnos que están estudiando la licenciatura o bien también a aquellas personas que quieren estar en la universidad acerca de la importancia de aprender a utilizar la flauta soprano y también de apreciar como un instrumento que puede provocar arte, y en este caso la música, ¿no? ¿Qué nos podría decir? ¿Qué les podría decir a ellos? Yo siempre he dicho esto, nosotros los maestros debemos ser motivadores para que los demás disfruten el arte, aprecien y vean también la funcionalidad de, por ejemplo, de la pintura, de la música. Yo también de repente le hablo a mis alumnos, les digo, el dibujo, la pintura, se puede volver lo que es arte terapia. Tenemos la musicoterapia, la arteterapia, tenemos la teatroterapia, ¿no? Que es otra función que puede utilizarse, ¿no? Y que también dentro de las cuestiones pedagógicas, y vemos que en primaria, secundaria, prepa, ya se están llevando artes plásticas, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué nos podría usted comentar acerca de esto, ¿no? Hacia nuestros alumnos, hacia el público en general, ¿no? ¿Qué les diría acerca de por qué es importante apreciar la flauta dulce soprano, ¿no? Y por qué su importancia dentro de el aula? Perfecto. Bueno, lo mencioné hace un momento, que es uno de los instrumentos que, es económico. Número 2, o sea, está al alcance de todos. Número 2, si yo tengo esa parte pedagógica bien estructurada para poderlo ejecutar y poderlo enseñar, voy a favorecer no nada más en uno, sino en los niños de educación básica, una estructura que pueda generar un pensamiento de atención, un trabajo psicomotor que me ayude en las dificultades de articulación de algunos niños que tienen problemas, ¿sí? Y que lo que necesitan es una terapia, y que la terapia por sí tiene un costo. Entonces, cuando yo lo empiezo a hacer, si tengo un problema, ¿sí? Y no puedo, o nerviosismo, entonces dije hace ratito, para mí no es un reto, sino para mí es un descubrimiento, el cual el ser pueda empezar a tocar con una sola nota. Cuando ya la domina una sola nota en 4 tiempos, 2 tiempos, 1 tiempo, una corchea, una semicorchea, no nada más va a trabajar con el simple hecho de tocar un sí, sino va a tener que estructurar ese pensamiento matemático, ese pensamiento de respiración, o sea, ritmo cardíaco. O sea, vamos a hacerlo todo completo. Y entonces lo que se piensa es que eres un instrumento. Algunas personas pues dicen, ay, nada más es para hacer ruido. No, es un instrumento terapéutico que ayuda a bajar inclusive el estrés y problemas de ansiedad y depresión. Tengo que concentrarme, tengo que manejar mi respiración a un modo que me ayude, y eso estimula mi motivación personal. Ahorita que habló maestro Nelson de todo lo que es todas las arteterapia, musicoterapia, teatroterapia, bueno, lo primero que dice el arte, que es la manifestación del ser humano, donde expresa emociones y sentimientos. Entonces, cuando yo conozco esto, yo puedo hacer mi primer composición. No necesito una gran orquesta para generar una composición. Hay niños talentosos. Entonces, ¿por qué no ayudar a ese niño que dice mamá o papá o maestro, es que es un niño que no pone atención? A mí me gustaría que vieran a los niños cuando están tocando esto, tienen que poner atención porque tienen que leer, tienen que llevar una métrica, ¿no? Entonces, no es pachanga. Bueno, pero lo hacemos divertido. Pero primero tengo que conocer la parte formal, que es lo que no nos gusta muchas veces. Lo formal no me gusta el relajo. A ver, pon una canción ya, lo que quiero es aprender. Entonces, aquí en la universidad les enseñamos a los futuros licenciados la parte seria y la parte motivacional para poderlo compartir
con los alumnos de educación básica en el estado de Chiapas y en todo el país. Pero a mí me parece interesante que la Universidad IEXPRO abriera esta licenciatura de arte, porque esa es la manifestación y la expresión. Hace el sábado que di clase, yo hacía el comentario, el arte no tiene calificación, pero el arte es el alma máster del conocimiento a las demás asignaturas. Es el lenguaje universal que nos enseñaron nuestras madres sin ser maestras de arte, con los rorros, con esa parte afectiva, y lleva el ritmo, mamá. Sí, claro. Y eso me va a llevar después a una parte de que se llama yoga y se llama mantra. ¿Y de dónde salió? O sea, esto es milenario. Entonces, en la parte que decía de los chamanes y de la musicoterapia, Mozart lo hizo en el efecto. Mozart, para curar sin que él supiera que era parte de una medicina, que es la medicina del alma. Porque lo que te enferma, dicen, es lo que comes, no, es lo que tú asimilas. Y eso daña. Claro. Cuando yo me enojo, entonces me no asimilas. ¿no? Y lo decía el maestro Benito Juárez, se iba hasta el rincón, decía, hasta el último arbolito, se sentaba. ¿Qué componía? No sé, pero yo estoy seguro que él se pasaba horas mientras los borregos disfrutaban de ese rico y suculento pasto. Bueno, maestro, me dio mucho gusto estar con usted, ¿no? Se hizo muy corto el tiempo. Qué bárbaro. Me gustaría más tiempo, pero ya ve. De hecho, las entrevistas vamos a hacerlas de 45 a 1 hora, porque si no después también se puede tedioso, ¿no? Para nosotros es rico escucharlo, ¿no? Para aquí estar charlando con usted y escucharlo es rico, ¿no? Y no se siente, pero para algunos tal vez dirán mucho, ¿no? Bueno, entonces le agradezco, maestro, por su tiempo, por su espacio, por esos conocimientos que usted tiene y por esto de enseñarnos la importancia de la flauta soprano. De hecho, yo también así me quedo pensando muchas cosas, ¿no? Para investigar y a mí me sonó mucho esto, lo de cómo a través de esa flauta podemos ver psicomotricidad, podemos ver lo que es sensaciones, procesos cognitivos, matemática, música, lenguaje, visual, o sea, son tantas cosas que podemos desarrollar, ¿no? A través de la flauta dulce soprano, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, maestros, por su tiempo, y agradecemos a los que nos acompañaron el día de hoy con esta entrevista. Queríamos que esta entrevista fuera en directo, ¿no? De hecho, aquí estoy viendo, porque estoy viendo también algunos comentarios y todo. Una disculpa, yo sé que no se escuchaba el sonido, habían otros detallitos, de hecho también ahorita estamos grabando, hubieron pequeños detalles, pero pues estamos iniciando también, es parte también de irnos a este nuevo mundo de la tecnología, como todos estamos aprendiendo, ¿no? Y pues vamos a ir mejorando. Eso no significa que nos vamos a quedar así, vamos a ir mejorando conforme vayamos avanzando. También es bueno que ustedes, si hay alguna pregunta y un comentario, aquí el maestro Zumárraga nos va a hacer el favor de contestarlo ya directamente en el Face, ¿no? Si hay algún comentario, entonces yo igual voy a estar revisando, que el favor del maestro que le voy a pedir es que nos revise las preguntas, nos revise algunos comentarios también que tengan los alumnos o el público en general, para ir mejorando y también, ¿no? Para ir aprovechando estos conocimientos que tiene el maestro Zumárraga. Entonces, les agradecemos esto, de su tiempo, de su espacio, y nos vemos la próxima entrevista con el tema de la crónica como arte y literatura. Y también quiero recordarles que la universidad tiene pues a ofrecerles inscripciones gratis, colegiaturas de 900 pesos en caso de la licenciatura en Arte y Cultura y Formación, también una restricción con ese mismo costo, y
también becas, y no se olviden de visitarnos, ¿no? En todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Entonces, ven y síguenos y sé un explorador y expro. Gracias y nos vemos la próxima.